Quisiéramos tener un servicio diferente donde podamos compartir, ir a la palabra, tomar textos bíblicos y hacer como un tipo de panel de qué Dios les ha entregado a ellas acerca de promesas cumplidas. Si usted pensó que habíamos invitado a alguien de Australia, de alguien de lejos, no, estos son traídos de Río Negro, otros son de aquí de Belén y otra chica de Bello, así que yo voy a pedir que ellos vengan acá, me acompañen en este tiempo de palabra. Bendigo al Señor por sus vidas. Lo lógico es que debiera estar mi esposa hoy con las chicas, pero ella me dijo, no, yo quiero que tú estés hoy ahí con ellas que están en la serie, pero esperamos que la pastora predique también en estos días acerca de las promesas, amén. Ahí está ya comprometida. Aquí les quiero presentar a la Ariana, madre de 2 niños, esposa de un hombre que está en la casa en estos momentos lavando pañales. Él nos está viendo a través del canal de YouTube para poder estar la esposa acá. Bien pueda la Ariana, tome asiento. Está Natalia, que es una mujer comprometida aquí en la obra. Y está Sara, que es una chica que ha sido también levantada en el conocimiento de la palabra del Señor. Una experiencia muy nueva en este tiempo de congregarse. Y ella me dijo, ¿y por qué yo? ¿Por qué me llama a mí? Yo le dije, si el Señor confía en mí, puede confiar en cualquier persona, amén. Entonces por eso le dije, estás aquí muy bienvenida. Vamos a pedirle al Señor que a través de la meditación de la palabra esta noche Él nos hable, y a través de la experiencia y de lo que el Señor les ha entregado a ellas también puedan compartirlo, amén. Entonces vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias por permitirnos reunir una vez más en esta noche para alabarte, para adorarte, pero también para ir a escudriñar en las sagradas escrituras, para tener hoy la humildad de escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que en esta noche, a través de cada experiencia, a través de cada palabra que se va a escudriñar, podamos, Señor, ser edificados por el poder del Espíritu del Señor. Yo te doy gracias. Amén y amén. La Ariana es mentora de una de las redes aquí en la iglesia, que son de jóvenes de 18 a 24 años. Hace poquito estuve en Venezuela visitando a la mamá, que no la veía hace bastante tiempo, y a la familia, y ya está de regreso nuevamente a este lugar. Le voy a invitar que usted pueda tomar su Biblia, o si no tiene Biblia, el celular, para que podamos tomar nota de lo que el Señor nos va a entregar en esta noche. Hay unas palabras muy específicas que Dios le entregó a ustedes esta semana en el devocional, y yo hablaba con mi esposa. Es muy bonito lo que el Señor está haciendo, y quiero que podamos hoy desarrollarlo y aprender de las escrituras, de lo que el Señor nos quiere hablar. Este año estamos en pro de ir por las promesas que Dios tiene para nosotros, pero hay unas luchas espirituales que nosotros enfrentamos para poder recibir eso que Dios nos quiere entregar. Y Natalia hoy nos va a compartir acerca de 2 enemigos que impiden que uno pueda recibir la bendición de parte del Señor. Amén. Iglesia, buenas noches. Qué privilegio estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Como lo dice el pastor, hay dos enemigos de las promesas que el Señor me permitió comprender mientras preparaba este devocional. Y yo, antes de empezar a estudiarlo, le preguntaba a una amiga, decía, si a ti te preguntan cuáles son los enemigos de las promesas, ¿tú qué dirías? Ella me dijo que era una pregunta bastante difícil, porque podían haber 2 perspectivas. Una, que nadie es enemigo de las promesas, porque si son de Dios, nadie puede cambiar eso. Y la otra perspectiva era que uno mismo puede ser enemigo de las promesas que Dios le ha entregado. Y de ahí que la impulsividad y la impaciencia pueden ser enemigos de nuestra promesa, porque a su vez son enemigos de la fe. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos 11:1. Por favor, búsquelo, abra sus notas, su cuaderno, donde esté tomando nota, para que primero entendamos muy bien cuál es esa definición de fe que nos trae la palabra. En Hebreos 11:1 dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos
es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En otra versión seguramente que ustedes muchos se saben, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de aquello que no vemos. Y lo primero entonces es entender que la fe es precisamente eso que esperamos, y si lo llevamos al campo de las promesas, pues es lo que todos estamos esperando, ¿no? Una promesa que viene en camino, que se está gestando o que ya está en su cumplimiento. Entonces quiero que tenga muy en cuenta esa definición de fe para lo que vamos a hablar en este ratico. Quiero también que me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 7. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y voy a resaltarle unas palabras claves que encontramos en este texto. Y dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Resalte esas dos palabras. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causados por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo, resalte ahí, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, resalte ahí control propio o dominio propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, ahí la palabra nos enseña cómo para obtener las promesas debemos responder y dice, esfuércense al máximo por responder. ¿Responder a qué? Al complemento de nuestra fe, que es finalmente lo que nos lleva a cumplir la promesa. Y en esas palabras que el texto nos muestra, resaltamos dos: control propio y perseverancia. Y precisamente esos enemigos del control propio y la perseverancia son la impulsividad y la impaciencia. La impulsividad como algo con lo que nosotros luchamos y batallamos constantemente, porque de pronto ¿quién de nosotros por responder aceleradamente a algo, tomar una decisión acelerada, nos desviamos de ese propósito de Dios para nosotros, impulsivamente, sin pensar, sin meditar, sin consultar al Señor? Entonces esa impulsividad nos lleva a desviar tal vez esa promesa que Dios tiene para nosotros, o a tardar esa promesa, ¿cierto? La llegada de esa promesa. Entonces ese es un primer enemigo que quiero conversar, y me gustaría, por ejemplo, Lari, si tú quisieras darnos como un ejemplo de cuando no has tenido dominio propio, cuando has sido impulsiva frente a alguna decisión, ¿qué nos dirías? Bueno, muchas veces, la verdad, no he pasado la prueba, yo sé. Pero creo que uno de los momentos en los que más soy probada es en la maternidad. Yo no sé cuántas mamás hayan en este lugar, pero en medio de la maternidad creo que se me prueba el dominio propio, ¿cierto? Puede venir la impulsividad al momento de una reacción, de una corrección incluso, que no se haga de la forma adecuada, y quizás me deje llevar por ese momento, por esa emoción, ese sentimiento, por ese momento pasajero. Muy bien, gracias Lari. Y es que justamente el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, y es algo que refuerza nuestro carácter, o más bien que representa nuestro carácter, ¿cierto? Y cuando tenemos esa impulsividad, ese accionar sin control, pues podemos estar desviándonos de ese propósito que el Señor tiene para nosotros. O sea, que nosotros podemos estar esperando algo de parte del Señor, pero el ser acelerados en recibir las cosas nos lleva a actuar de manera incorrecta, porque vamos a querer hacer que las cosas funcionen a nuestra manera. Entonces todos tenemos promesas, pero el desespero
nos lleva a hacer cosas incorrectas. Y hace poquito hablábamos de esto, que esto nos hace daño a nosotros y hace daño a las personas que están con nosotros, porque sin duda todos estamos esperando algo de parte del Señor, pero a veces actuamos como tratar de doblarle la mano al Señor a que las cosas funcionen como yo quiero, y yo creo que todos somos así. Muchos hemos pasado por ser muy impulsivos tratando que de las cosas ocurran como yo quiero. Entonces aquí sería hablar de dominio propio, pero a mí me queda algo que la palabra nos dice, y es primero poder entender que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, o autodisciplina o control propio, lo dice la misma palabra. Y que en medio de ese desarrollo del dominio propio, pues es el Espíritu Santo quien nos permite ir desarrollando ese fruto, ir moldeando nuestro carácter para que a través de lo que Él hace en nosotros podamos desarrollar ese dominio propio. Segundo enemigo que nos impide ver la mano del Señor, ¿cuál sería el que tienes ahí? El segundo es la impaciencia, y me llamaba mucho la atención que el significado de paciencia, es decir, de lo contrario, lo que debemos desarrollar, dice que es la resistencia alegre en la espera. La paciencia se desarrolla y por eso debemos trabajar en ello. Y cuando pensaba en eso, muchas veces recordaba que uno dice, no, pues aquí esperando, pues qué más voy a hacer, me tocó, esperemos a ver. Eso más que ser paciente es ser resignado, ¿cierto? Pues porque me toca. Pero la definición real de esa paciencia es resistencia alegre en la espera. Eso quiere decir que en ese proceso de esperar el cumplimiento de nuestra promesa, en ese proceso en el que estamos, nos debemos disfrutar el paisaje. En el camino que vamos recorriendo nos debemos disfrutar es el paisaje. Entonces a veces nosotros nos volvemos desesperados para poder recibir lo que el Señor nos está diciendo. Ya es cuando uno puede entrar quizá en amargura, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Podemos entrar en desespero porque las cosas no nos están funcionando, y nos cambia la vida a una vida llena de dolor, esperando lo que el Señor nos va a entregar, porque no nos estamos disfrutando el paisaje. Acabas de mencionar algo que es muy lindo, está en uno de los libros de John Maxwell, que él dice que antes de llegar al destino final tenemos que disfrutarnos la carretera. Entonces yo creo que todo el proceso también hace parte del plan. Aún los momentos difíciles que nosotros estamos viviendo o pasando, creemos que eso se le salió de control al Señor, pero yo creo que el proceso hace parte de lo que Dios nos va a entregar. Amén. Entonces a veces creemos que eso se le salió al Señor de control, y es donde nosotros desesperamos porque queremos que las cosas sean diferentes, pero aún mientras estamos esperando, alegría. Claro que es muy fácil decirlo, porque aquí dice resistencia alegre en la espera. Entonces vamos a tener un sostener de felicidad, aunque no estamos viendo las cosas, pero creyendo que aunque yo no veo, el Señor está actuando. Entonces aquí estamos viendo la impulsividad y la impaciencia es un enemigo para yo recibir del Señor. Aquí hablando de impaciencia, hay un pasaje muy lindo que también tienes ahí cuando Pablo le escribe a Timoteo, y él le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ahí podemos ver tres poderes grandes en las Escrituras: poder, amor y autodisciplina. ¿Cómo funciona esto en esa paciencia de recibir lo que Dios nos está pidiendo, Natalia? Bueno, ahí el texto nos está entregando. Sí, ahí el texto cuando habla de autodisciplina también pues me habla mucho, porque justamente en ese proceso de llegar a esa promesa que Dios nos ha entregado, la exigencia en la disciplina es mucho mayor. O sea, tú tienes que ser ordenado, tienes que ser, digamos, tener algunas características de planificación, de ser ordenado. Lari nos hablaba de ese tema y ahorita nos lo va a profundizar, porque en la medida en que somos ordenados, disciplinados en ese proceso del cumplimiento de la promesa, pues vamos a tener unos mejores resultados. ¿Y alguna experiencia has tenido con eso de pronto? ¿Algo de tu vida, algo personal que podamos nosotros también aplicar? Sí,
Sí, realmente este ha sido un año muy bonito con esta promesa, porque el Señor hace 2 años me entregó un plan de cambio de vida, de proyecto. ¿Sí escuchan bien atrás? Sí. Muy bien. Un plan de cambio de vida, de proyecto de vida, pero ese plan tenía que ser tal cual como el Señor me lo mostró, porque incluía unos retos financieros, unos pagos que debía hacer. Entonces eso implicaba que yo me limitara en gustos o en cosas que finalmente me iban a entorpecer ese proceso. Entonces fueron 2 años de ser paciente, de ser disciplinada, en gozo, disfrutándome el proceso. Como uno se disfruta no comprar algo que quiere. Eso es muy importante, porque es pensar no en el ahora, sino en lo que viene, que es mayor. Entonces, esa espera en lo que viene, que sabe uno que es del Señor, porque recibe además palabras de confirmación, como nos lo explicabas, pastor, es un disfrute, y eso es algo que se está cumpliendo ahora, que en este momento está sucediendo, y que para la gloria de Dios se está dando así, porque Él mismo ha marcado los tiempos, los momentos, las temporadas, y me ha permitido ser paciente y tener dominio propio en general, ¿no? No es que nunca me haya dado mis gustos, pero ha pasado. Vamos a leer Romanos capítulo 5:3, Romanos capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer ese pasaje. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ay, Dios mío. O sea, este año promesas cumplidas, pero aquí dice que enfrentamos pruebas y dificultades, y es la manera que Dios usa para que nosotros desarrollemos resistencia en la espera. Es precioso eso, leerlo, pero el vivirlo va a ser en lo confrontativo para este año. Así que si usted ha pasado por pruebas, prepárese, porque quizá este año va a seguir enfrentando pruebas, pero es lo que Dios utiliza para que nosotros podamos desarrollar esa constancia en la paciencia, creyendo que lo que Él ha dicho lo va a traer en manifestación. Amén. Amén. Agregando ahí a lo que el si puedes hablar más duro, Sara, si está amable. Agregando a lo que el pastor dice en Santiago 1, 3 al 4, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien. Continúa, Natalia. Muy bien, y ya como para cerrar esta parte, entonces algunos ejemplos solamente de que encontramos en la palabra, de cómo algunos personajes claves, o incluso el pueblo de Israel, por falta de paciencia, por falta de control, ha tenido o tuvo muchos desaciertos en el Señor. Y el primero es cuando el pueblo de Israel construyó un becerro, para un becerro de oro, para adorarlo, y recibieron castigo. Eso está en Éxodo, en el capítulo 32, y fue precisamente por la impaciencia, ¿cierto? Como, bueno, Moisés, que no va a bajar, ¿qué pasó? Ese Dios que nos dijo que nos iba a sacar de Egipto se perdió, y en su impaciencia y en su proceder dijeron: no, pues hagámonos algo a que adorar, ¿cierto? Un becerro de oro, y a partir de eso pues recibieron castigo. Y también está un ejemplo de Saúl, en donde ofreció sacrificio a Dios sin estar autorizado y fue desechado. Se apresuró en lo que tenía que hacer, en lo que el Señor mismo le había encomendado. Eso está en 1 Samuel capítulo 13, versos del 9 al 19, y fue desechado por Dios. ¿Por qué? Por hacer las cosas fuera del orden de Dios, fuera de lo que el Señor le había encomendado. ¿Y eso pasará en la vida real todavía o qué? Por supuesto, yo creo que todos a veces pasamos por eso, o muchas veces pasamos por eso, y por esa razón es que debemos pedirle al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros ese fruto de carácter, del dominio propio y de la paciencia. Amén. Los 2 enemigos de las promesas: la impulsividad y la impaciencia. ¿Cuántos somos impulsivos acá? Impacientes. Ay, Dios mío. Le ha tocado a usted una fila y uno dice: yo no voy a esperar acá para entrar a la iglesia. No, yo no voy a hacer la fila. A mí no me pongan a hacer la fila 10 minutos. ¿Cómo?
con solo, con no, yo voy a centrar. Así que Dios nos enseña a ser pacientes y a no ser impulsivos. Vamos a ver dos enemigos de las promesas, y es la duda y el descontento. Y vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 12 al 15. No sé si tu micrófono está abierto con audio o si no, que te presten este, y habla durito para que te podamos escuchar. Dice la palabra: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y dijo: no es así, sino que te has reído. Esta palabra viene a mi vida es más como una exhortación. Es una exhortación porque desde el tiempo de la palabra hablada hasta el cumplimiento ha pasado mucho tiempo. Entonces viene la impaciencia también, la duda y el descontento al no tener la promesa cumplida. La definición de duda es suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Esta noticia la podemos reemplazar como la promesa. Y la duda es un tropiezo en el camino de los milagros. El humanismo hoy día nos hace ver como que la duda es algo necesario, o sea, hace parte de, nos hace sabios. René Descartes dijo: si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que alguna vez en tu vida dudes de todas las cosas hasta donde sea posible. Y el fundador del budismo, Gautama, dijo: duda de todo, encuentra tu propia luz. Esto va totalmente opuesto al gobierno del reino de los cielos. Y cuando nosotros consumimos alimento del mundo, eso nos intoxica y empieza a consumir dentro de nosotros la fe y nos hace debilitar en el camino. Entonces tenemos que estar muy atentos de qué nos estamos alimentando, qué es lo que estamos consumiendo. Dice aquí la palabra que la duda, al ser un tropiezo en el camino hacia los milagros y el cumplimiento de la promesa, cuando el Señor quiere hacer cosas asombrosas en nosotros, el enemigo utiliza esta estrategia que al parecer es muy inocente, pero es una pequeña zorra que hace echar a perder grandes cultivos. Por ejemplo, el niño con los ataques de epilepsia, cuando el Señor vino y estaba pues esta escena, el papá del niño llega y le dice al Señor: tú lo puedes sanar. Y el Señor le dice como que, pues, ¿cómo me preguntas eso? Claro que puedo, para el que cree todo es posible. Entonces el Señor, muy desesperado, le dijo: creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Creo que todos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad. Y otro ejemplo, por ejemplo, de la duda fue cuando Pedro caminó sobre las aguas y empezó a ver las olas, la tempestad, las tormentas, y se hundió. Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? O sea, ibas tan bien y dudaste y te hundiste. Entonces, que el Señor no nos diga eso a nosotros, o si no lo dice hoy, pues es una oportunidad para que reflexionemos y dejemos la duda a un lado. Y Eva dudó de sus convicciones. A ella ya se le había dicho que de todo árbol podía comer, pero el enemigo vino con una propuesta totalmente contraria a lo que ya ella había aprendido. ¿Y qué pasó con Eva? Pues dice la palabra que cuando la mujer vio que el árbol era hermoso, no sabemos cómo era ese árbol, pero de pronto lo que el enemigo maquinó en su mente hizo que ella lo viera hermoso, cuando en realidad pudiera ser un árbol de lo más normal. Y dice: y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar. Podía, ella no estaba segura.
tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones imaginando qué es lo que puede ser, y a veces es lo que el enemigo nos está metiendo en la cabeza, de ese chip del mundo, de ese alimento que nos intoxica. Dice la palabra en Santiago 1, 6 al 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, y esta palabra me golpeaba fuerte. Pues ese es como decían algunos, difícil, esta palabra es difícil de digerir. Dice así: pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado para otro. No sabe lo que quiere. Y esto es aquí como lo más heavy. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. O sea, si usted no cree que el Señor puede hacer algo por usted, ni lo pida, mejor dicho. O sea, está haciendo a Dios al nivel de su incapacidad. ¿Cuántos queremos creerle al Señor este año? A ver, hay que levantar la fe. Amén. Enemigo, la duda. Hay otro enemigo ahí muy tremendo que puede pasarnos a nosotros, Ana. ¿Y cuál es? La falta de contentamiento. Falta de contentamiento. Vamos a... Este también me confrontaba mucho, porque ahí es que uno empieza a mirar para otros lados y a desear lo del prójimo y a ver que lo que uno tiene no es suficiente, cuando realmente el Señor nos alimenta con ese pan diario. Y a veces menospreciamos los cuervos que el Señor nos manda para alimentarnos, pero es con lo que el Señor nos quiere sostener en esa temporada. Amén. La falta de contentamiento y la duda van tomados de la mano y son estrategias de Satanás. Como lo dije ahora, son pequeñas zorras que echan a perder grandes cultivos, grandes promesas del Señor. ¿Qué dice la definición de contentamiento? Profunda sensación de gozo y satisfacción. Esto parece como muy incoherente, porque uno estando en una situación bien compleja que uno no quisiera, Dios, esto yo no fue lo que soñé, esto no fue para lo que trabajé, Dios, esto no parece tu voluntad, esto está como tan adverso que... pues, o sea, que es como incoherente con la palabra de Dios. Pero dice profunda sensación de gozo y satisfacción que proviene de descansar en la bondad y fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué causa? Por ejemplo, dos ejemplos en la palabra que causaron la falta de contentamiento. Hizo que Abraham tomara a Agar por mujer y tuvieran a Ismael, y hasta el día de hoy esa decisión ha traído problemas. Otro fue que Sansón tomara a una mujer filistea por mujer. Hay muchos que están en descontento con las hermanitas que hay en la iglesia, con los hermanitos Santo. que hay. Entonces se van. O al contrario, también hay hermanas en descontento con los hermanos. Sí, y van y buscan a las filisteas. Mensaje directo de Sara. Y ellas dos están solteras. Esta ya está comprometida. Sí, ya. Ya la perdieron. Bueno. Ella no estaba lanzando la red, ella está enseñando. Ella está contenta en el Señor. Amén. Amén. Bueno, el contentamiento. ¿Cómo encontramos el contentamiento? Primero, en tiempo de intimidad con el Señor. No podemos depender, amados, de solo venir al culto. Como dicen por ahí, si tú tomas o si tú comes cada 8 días te vas a morir de hambre. Eso es en intimidad constante con Él, y ese contentamiento lo encontramos en su presencia. Dice la palabra en Filipenses 4:13, como dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y el segundo, no depende de las circunstancias. No podemos estar contentos solamente porque nuestras circunstancias sean favorables, porque como humanos es muy fácil caer en la ingratitud y en el conformismo. Entonces dice la palabra en 1 Timoteo 6:7,
porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Amén. Y tercero, el contentamiento se aprende. Es, como habíamos dicho, un hábito, una disciplina personal, el contentamiento. Dice la palabra Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Aquí la palabra no dice que conformarme, dice contentarme. El conformarse y contentarse son dos cosas muy distintas. Y la palabra lo que nos invita es a contentarnos. A veces me gustó mucho este punto que se aprende, porque a veces uno se justifica, ¿cierto? No, es que yo soy así y pues actúo, reacciono de esta forma ante algún contexto, ante alguna circunstancia, y el tener esa verdad hoy revelada, decir, bueno, quizás no estoy reaccionando de la mejor forma ante ciertas situaciones, pero me voy con la verdad de que yo puedo aprender a contentarme, ¿cierto? Yo puedo aprender a tener una actitud distinta del corazón al momento en que estoy pasando por una situación, porque de verdad que eso va a determinar muchas decisiones, pensamientos, acciones que van o a promover o a detener la promesa. Y hay una diferencia entre contentamiento y conformismo. Y conformismo. Porque hay gente que cree que contentarse es ser conformista. ¿Y el conformismo qué es? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el conformismo? El conformismo es un pensamiento hasta mediocre, ¿cierto? Mediocridad, porque hay personas que dicen, no, es que yo estoy contento con lo que tengo. No, en sí lo que la persona está es siendo mediocre. Lo que tenemos que ser es contentos con lo que Dios nos ha entregado, pero perseverando en la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos enseñó Natalia hasta el momento 4 principios. ¿El de Natalia fue cuál? Yo no recuerdo mucho, no recuerdo. ¿Cuál fue? La impulsividad e impaciencia. Y la impaciencia. Sara nos enseñó acerca de la duda y la falta de contentamiento en espera a las promesas del Señor. Lariana, creo que hay una palabra que el Señor te entregó, fue el devocional esta mañana, y tú nos vas a enseñar acerca de 2 principios también. Bueno, les quiero primero decir que esta palabra primero fue revelada a mi corazón, ¿cierto? Les contaba a las muchachas que todos los domingos la pastora nos envía un cronograma para los viernes, nos envía un cronograma para los devocionales, y yo sabía que me tocaba hoy miércoles. Justo esta semana fue inicio de clases para mis hijos, tuve una semana muy movida y estaba literal, o sea, eso es un proceso mediante el cual para poder estar dispuesta en el devocional y lista para la acción, me toca obviamente hacer una preparación previa. Eso me tocó, mejor dicho, hacer comida desde la noche, preparar las loncheras, dejar los bolsos listos. El ritual. Me levanté a las 4 de la mañana, o sea, todo un proceso, ¿cierto? Toca delegar a Alejandro para esa función el próximo devocional. Entonces resulta que en medio de toda esa situación, quizás no tuve la oportunidad de sentarme como me gusta, ¿cierto?, para preparar estos espacios, pero me pareció tan lindo, y le decía a las muchachas esa experiencia, que para mí, en vez de quizás googlear o navegar quizás en algunos pensamientos, para mí en mi Google fue el Espíritu Santo. Empezó el Espíritu Santo a pasearme por diferentes palabras que me ha estado entregando, finalizando el año y el inicio de este, y me decía, ¿qué te invité a hacer este año? Y yo recordé una lista que hice de unas renuncias, y en medio de esas renuncias literal fue como que sí me subrayó, ¿cierto?, 2 enemigos que son los que quiero compartirles hoy. Y pues estos enemigos son la envidia y las ambiciones egoístas. Y quiero que vaya conmigo primero, pues vamos a una analogía, ¿cierto?, que hay en la palabra. Está en Ezequiel, el capítulo 17, del versículo 5 al 8. Dice:
También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho. Diga conmigo, río ancho. Río ancho. Muy bien. Donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces, subraya también esa palabra, y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura, ¿cierto? También subraye esa palabra, poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas y les salieron retoños. Pero luego llegó otra águila. ¿Cómo? Otra águila. Grande, con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió, no solamente las ramas, dice, extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Yo cuando estaba leyendo esto, empezaba a meditar en esa palabra y quiero decirte que lo primero que el Señor hablaba a mi corazón es que la planta somos tú y soy yo, ¿cierto? La planta somos nosotros y tenía la posibilidad de crecimiento, ¿cierto? De poder dar fruto, de poder tener una actitud productiva de ensanchamiento, ¿cierto? En medio de la situación en la que esta planta estaba ubicada. Y yo quiero que tú reconozcas cuál era ese escenario en el que se encontraba esta planta, ¿cierto? Dice que estaba en tierra fértil, dice que había un río ancho. Les cuento que cuando estaba leyéndolo, hasta yo ahí toda como tratando de profundizar en la palabra, yo decía, no, pero seguramente es un río ancho, pero quizás estaba seco. No, la palabra me lo aclaró más adelante, dice que había abundante agua, o sea que el río no estaba seco, había abundante agua. Dice que tenía espacio para crecer, ¿cierto? Que tenía raíces profundas. Hablaba de que sus ramas eran fuertes, ¿cierto? Que tenía retoños. Entonces, esa era la condición de esta planta. Pero también habla de un águila, una segunda águila, un águila grande que hizo que esta planta, ¿cierto?, desviara su atención y pusiera su atención en ella, hiciera incluso tomar acciones desde el deslumbramiento que pudo tener a causa de esa águila. Y esa águila es eso que tú y yo podemos ambicionar, ¿cierto? Que tú y yo deseamos que no nos pertenece, pero que queremos tomarlo a toda costa. Y esta planta, y me pareció muy tremendo porque yo me la imagino, yo soy súper gráfica, y yo me imaginaba la planta literal sacando esas raíces profundas. Tú sabes lo que cuesta que uno se plante, lo que cuesta que uno eche raíces, y esa planta, por esa ambición, por ese deseo, empezó a sacar sus raíces profundas para dirigirla en dirección a esa águila. No solo sus raíces, sus ramas. Y más adelante en la palabra dice, el Señor incluso declara, ¿cierto?, que esta rama no daría fruto, que se secarían sus ramas, se secarían sus frutos. Se autosaboteó. ¿Cierto? Y realmente esa es una situación en la que tú y yo nos podemos encontrar, y que a veces es muy inevitable poder encontrarnos en una situación de envidia. Yo quiero, para avanzar, precisamente que tú y yo podamos distinguir cuál es ese concepto que dice, digamos que la RAE sobre la envidia, ¿cierto? Dice precisamente que la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee.
Yo no sé si usted ha visto o si usted ha sido una de esas personas que lo ven por allí, uno triste, acongojado, ¿cierto? Se le casan los amigos por al lado y usted ahí como triste. Y uno dice como que y los amigos compran carros, yo estoy sin carro desde hace un año, bendito. Y uno dice como que, ay, bendito, ¿cierto? Ay, mira, como... Entonces si uno tiene envidia o ambición egoísta, porque en la psicología creo, si no me equivoco, lo leí por ahí, hay como 3 tipos de ambiciones, ¿cierto? Entonces, precisamente vemos la normal, vemos la egoísta, ¿cierto? Y vemos las personas que no ambicionan, pero la palabra de ambición egoísta, si tú tienes esa actitud en tu corazón, tú empiezas a perderte la posibilidad de cuidar lo que tienes, la temporada en la que tú te encuentras, ¿cierto? Dejas de pierdes atención de lo que Dios ya te ha entregado y ha estado formando en ti. Cuánto el Señor ha invertido en tu vida y en mi vida para tenernos aquí hoy. Cuánto el Señor ha invertido para que tú y yo echemos raíces profundas. Cuando tú y yo deseamos lo incorrecto, tomamos hasta decisiones de desenterrar nuestras raíces e irnos a plantar en algún lugar que no es la tierra fértil que el Señor diseñó para nosotros. Entonces eso es un enemigo bastante fuerte de la promesa, ¿cierto? La envidia. Donde hay envidia, hay desorden y eso trae confusión, ¿cierto? Cuando hay desorden, hay confusión. Si usted tiene su casa desarreglada, ¿cierto? Pasó una semana compleja y no organizó y quiere conseguir algo fácilmente, se le complica porque no saben dónde está. Un desorden trae confusión. No, pero entonces yo lo metí aquí en el cajón. No, pero estaba en mi cuarto. No, pero estaba aquí en la biblioteca. Entonces te confundes. Hay confusión cuando uno permite que el desorden llegue a su vida y precisamente eso produce la envidia, porque nosotros nos desenfocamos por completo de lo que el Señor ha dicho. Lari, y yo quiero complementar ahí una cosa, y es que por eso tan importante lo que hablaba ahorita Sara del contentamiento, porque es que cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, pues podemos ver que estamos en una tierra fértil, que tenemos agua abundante, que tenemos unas cosas que Dios nos ha entregado, pero cuando no, entonces empezamos a envidiar y a ambicionar eso otro que vemos por fuera, que tal vez puede ser muy llamativo, muy deseable, muy bueno, pero nos basamos en nuestras carencias en vez de basarnos realmente en todo lo que Dios nos ha entregado, que es precisamente esa tierra fértil en la que estamos y que debemos contentarnos con eso. Y eso pasa en la vida personal, pasa en lo empresarial, pasa en lo ministerial, porque si yo no veo lo que Dios me entregó a mí, y estoy viendo lo que tiene el otro hermano y estoy envidiando lo que tiene el otro hermano, yo no voy a poder ver lo favorable que Dios me ha entregado a mi vida, amén, y cómo yo tengo que proyectarme y desarrollarme desde la asignación que el Señor me ha entregado a mi vida. Entonces, la envidia nos hace que nos hagamos daño, que entremos en amargura. De hecho, la palabra amargura es la misma palabra que viene de la raíz punzada. Entonces empezamos a tener punzadas en el corazón porque quisiéramos tener lo que el otro hermano tiene y yo no me estoy dando cuenta que Dios me entregó algo a mí. Así que la envidia no nos deja avanzar en la conquista de las promesas que el Señor tiene para con nosotros, y es un enemigo con el que vamos a estar luchando día a día. Así que identifique si usted tiene un envidioso cerca de usted o si usted está lidiando con la envidia, porque eso se le va a oponer a lo que el Señor le quiere entregar a su vida. Amén. Una queja del Señor para nosotros está en Deuteronomio 28, 47, dice: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. No nos dimos cuenta que teníamos abundancia. Y dice el Señor: por eso sufrirás hambre, sed, desnudez, pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Hay que tener alegría con lo que el Señor nos ha entregado, ¿sí? Identifiquemos los ríos abundantes, amén, que tenemos. Identifiquemos la tierra fértil, identifiquemos la condición en la que el Señor nos ha plantado y dejemos de prestar atención a esas águilas que puedan estar rondando nuestra vida. Bueno, y también hay una palabra en Santiago 3, del 14 al 16, que
Creo que fue parte, incluso algo que el Señor me habló a inicio de este año, de donde parten mis renuncias, ¿cierto? Y dice así: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. No se caigan a coba, prácticamente lo que dice ahí, ¿cierto? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Ay, ay, ay. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y no es nada más el desorden que produce confusión del que hablamos hace un momento, toda clase de maldad. ¿O cuántas veces ha usted escuchado que alguien por envidia ha matado, ¿cierto? Ha mentido, Caín, Abel, ha traicionado, ha hecho un mal a otra persona, ha robado a causa de la envidia, a causa de ambicionar egoístamente, solo pensando en mi conveniencia, ¿cierto? Y no pensando en un crecimiento comunitario, solo pensando en mi conveniencia. Eso me separa del cumplimiento de la promesa que Dios tiene para mí. O sea que una iglesia que esté llena de envidia es una iglesia donde hay mucho desorden. Y también una iglesia que tiene mucha envidia en ese tipo de congregaciones o empresa, cualquier lugar, dice que habrá toda clase de maldad. Y yo creo que por eso es importante que nosotros no dejemos que en el corazón se nos levante envidia por otro hermano, envidia por lo que otro tiene, porque aquí el escritor dice, se va a levantar todo tipo de maldad en ese lugar. Que el Señor guarde la iglesia, que el Señor guarde nuestras empresas, que el Señor guarde nuestros equipos de trabajo del envidioso, y que Dios le dé mucha sabiduría, porque yo digo, entonces, ¿qué hacemos con el envidioso? ¿Qué hacemos, Lariana? Díganos usted. No estás, yo estoy calladito. Yo siempre estoy predicando en todos los servicios. Hoy estoy aquí con humildad aprendiendo de la sabiduría de estas mujeres. ¿Qué hacemos con la envidia? Esas preguntas como de las mises, la pasa el mundo. No, pero sí va por ahí. Realmente el tema de la envidia y cada una de las cosas que nosotros compartimos hoy se opone con un ingrediente poderoso, ¿cierto? Que es la sabiduría del cielo. Amén. Y porque vamos ahorita a leer y a profundizar el versículo donde define, donde desmenuza cómo se comporta la sabiduría del cielo y cómo tú y yo estamos llamados a comportarnos, ¿cierto? Lo que sí quiero retomar, pastor, lo que tú decías de que debemos cuidar la iglesia de este enemigo que siempre quiere venir a oponerlo, ¿cierto? Porque naturalmente no solamente la envidia es a nivel material, sino que puede ocurrir perfectamente a nivel ministerial, ¿cierto? Perfectamente. No, pero eso no pasa en las iglesias. No, aquí yo no. Creo que yo no creo mucho eso, que eso pasa. Esa prédica es para los que nos están viendo en YouTube, de otras iglesias, gracias. Ahí se van a desconectar los hermanos. 121 ordenadores están ahí conectados. Tenemos casi 200 personas viéndonos a través de las redes en estos momentos. Mamá, y que hay una bendición para ellos, porque en un hogar a veces hay 2, 3 personas. Yo creo que un antídoto para vencer la envidia, Pablo lo da en un pasaje bíblico. Él dice, viendo cada uno de ustedes a su hermano como superior. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? No, venga, es que Sarita lleva muy poco en la iglesia y ya ella está sirviendo. No, venga, es que el hermano es muy nuevo en la congregación. ¿Y por qué le entregan este privilegio? Yo creo que es importante lo que Pablo dice ahí. Vea a su hermano como superior a usted, y de esa manera uno no va a lidiar con la envidia, porque esto es un mal que a todos en algún momento de la vida, usted con esa cara de ángel, de arcángel que tiene, alguna vez lo picó la envidia por alguien. Entonces, que el Señor este año quite nuestro corazón y nosotros renunciemos a la envidia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que renunciar a la envidia.
Y bueno, en 1 Timoteo 6:4 dice que cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Cuando una persona tiene el deseo de que quiero cuestionar todo, ¿cierto? No, tú no tienes la razón. Aquí tú te equivocaste. Entonces vemos como ese comportamiento incluso puede ser dentro de la misma iglesia, ¿cierto? La Ariana aquí dijo algo que citó, dijo que no es, ¿cómo la? Bueno, entonces sí, que Abraham construyó el arca, muy bien. Entonces resulta que uno puede empezar a cuestionar y uno dice, no quiero recibir esa palabra porque es que mira ella cómo se comportó, porque yo la vi la otra vez que hizo tal cosa. Entonces uno empieza en esto, quizás movido porque el mismo enojo, el mismo deseo de quizás experimentar una bendición que tiene el otro, ¿cierto? Y empezamos a traer divisiones, a formar contiendas, ¿cierto? Y miren que una cosa desata la otra, y por eso es tan importante que la iglesia identifique, que la iglesia nos blindemos, que seamos apercibidos y que rechacemos todo impulso que sea provocado por una ambición egoísta y por una envidia que Satanás quiera sembrar en nuestro corazón, amén. Y bueno, y le decía que el antídoto está en la sabiduría precisamente, pues por lo que menciona el pastor, porque fíjense que en Santiago 3:17 habla, el pasaje es hermoso porque define la sabiduría que proviene de Dios de la siguiente forma, ¿cierto? Dice que ante todo es pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, ¿cierto? Veo a los demás que es superiores, ¿cierto? Incluso aquí a mí mismo, siempre estoy apercibido a ceder, o sea, y a veces nos cuesta demasiado ceder que la razón, ay, eso duele, ¿cierto? Mi esposo y yo tuvimos como una conversacioncita y yo, amor, tú te equivocaste, tienes que pedirme disculpa, o sea, como, porque yo le decía, di que te disculpe, porque yo decía, a veces nos cuesta demasiado ceder, ¿cierto? A veces somos como resistentes a eso, y fíjense que eso es parte de tener la sabiduría del cielo, ¿cierto? Ceder ante los demás, estar llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincero, siempre es transparente, siempre es coherente. Entonces creo que es un reto que nosotros tenemos como iglesia, porque si queremos desechar esto de nuestra vida, si queremos renunciar a una cosa, hay que hacer como 1000, ¿cierto? Hay que activar como 1000 hábitos, unos cuantos hábitos, ¿cierto? Que puedan hacernos repeler o no permitir que la envidia pues abrace nuestro corazón. Lari, en Eclesiastés 4:4 acerca de la envidia dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y esa aflicción es para el que siente envidia, es como el rencor o el odio, es un veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera. La envidia me hace daño, es a mí, me contamina a mí. Sara, hay un dicho que dice que envidia es mejor desverdarla que... A veces sí se sabe en ese versículo, ¿cierto? Yo lo aprendí hoy, yo no me lo sabía. Primera de... Esteban 3:5. Que la envidia es mejor despertarla que sentirla, porque es que es muy triste y muy duro lo que vive una persona cuando está envidiando la vida de alguien más. 2 conclusiones para terminar. La primera conclusión en este mensaje que estamos hoy aprendiendo, Sara. La primera dice: el dominio propio y la paciencia es el resultado de permanecer en el Señor. Dominio propio y paciencia. Amén. Natalia, conclusión. Pedir a Dios sabiduría para entender los tiempos. ¿Por qué los tiempos? Temporadas, porque cuando hablamos del cumplimiento de la promesa tenemos que entender los tiempos del Señor para eso que tiene preparado para nosotros, el momento en el que estamos, el proceso en el que estamos, y que esa promesa va a llegar en el tiempo de Dios, sin acelerarnos, sin ser impacientes, sin ser impulsivos, sin ser envidiosos y sin tener todos esos enemigos de los que hemos hablado esta noche. ¿Cuántos aprendemos algo hoy de la palabra? Den un aplauso al Señor. Yo le voy a invitar, si puede, ahí sentado, cerrar sus ojos
inclinar su rostro, nos dan ahí el piano un momento para que hagamos una meditación con lo que el Señor nos ha hablado esta noche. Y vamos a orar en el orden de la enseñanza. Natalia nos enseñó acerca de no ser personas impulsivas y de pedirle al Señor paciencia. Ora por esas dos cosas para que guíes la iglesia, que hoy renunciemos a nuestra impulsividad. Yo soy sanguíneo y yo quiero que muchas cosas ocurran rápido, pero cuando vengo al Señor ya he aprendido a esperar en Él. Pero quiero que ores por eso, para que nuestra impulsividad esté bajo control y seamos pacientes en el tiempo del Señor, porque la impaciencia nos lleva a perder lo que Dios tiene con nosotros. Así que Natalia, ora por eso. Amén, Señor amado. Gracias, Padre, porque nos has permitido entender, Señor, nos has revelado a través de tu Espíritu esos enemigos, Señor, que tenemos, Señor, para el cumplimiento de las promesas, Señor. Y hoy oramos, Dios, para que esos enemigos de impulsividad, de impaciencia, eso que en nuestro carácter, Señor, muchas veces sale a flote por querer hacer las cosas rápido, a nuestra manera, en nuestros tiempos, Señor, y nos llevan, Dios, a desviarnos, Señor, de tu propósito y de tus promesas, Señor. Pero en esta noche hemos entendido, Señor, que el dominio propio, la paciencia provienen de ti, Señor, y que son, Señor, características fundamentales para que esas promesas que ya tú nos entregaste, Señor, puedan ser en ti cumplidas, Señor. Yo te pido, Señor, que puedas revelar a cada persona en este lugar, Señor, si está batallando contra esos enemigos, Señor, si no logra controlarse en la toma de decisiones, en hacer algo, Señor, que tú puedas a través de tu Espíritu Santo, Señor, desarrollar en ellos, Señor, en nosotros, Dios, ese fruto del dominio propio, de la autodisciplina, del control propio, Señor, y también ese fruto de paciencia, Señor, que es la espera, Señor, alegre, Señor, esperanzada, sabiendo que tu promesa, Señor, llegará en tu tiempo y bajo tu voluntad, Señor. Gracias por revelarnos, Señor, esos enemigos, pero por darnos herramientas, estrategias fundamentadas en tu palabra, Señor, para batallar, Señor, y para ganar esa batalla que lo hacemos es en ti, Señor, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino, Dios, por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor. Amén y amén. Sara, ahora tú enseñaste acerca de la duda. ¿De qué más? Y no hacer las cosas con alegría para Dios, con el descontento. Ora y vamos a pedirle al Señor que Él se lleve toda duda de nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia y tu misericordia con nosotros. Señor, yo quiero pedirte perdón porque en mi corazón he dado cabida a la duda. Perdón porque me reí cuando tú declaraste una promesa sobre mi vida. Perdóname, Señor, si te lastimé al dudar de que tú eres poderoso y de que para ti habría algo imposible. Yo te pido, Señor Dios, que quites de nuestro corazón la duda, Dios. Ayúdanos a caminar con pasos firmes de fe. Ayúdanos, Señor Dios, a ser agradecidos como antídoto contra la falta de contentamiento. Que nuestro corazón practique la gratitud cada día, porque tú eres grande, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Tú eres experto en sorprendernos y darnos más de lo que imaginamos. Tú eres un Dios que da más de lo que pedimos, Señor, más de lo que nuestro entendimiento, Señor, pueda imaginar. Tú eres un Dios grande. Gracias, Señor, porque las promesas son en ti, el sí y el amén, Señor. Confiamos, Dios del cielo, con un corazón rendido y humillado a ti, que este año veremos cosas imposibles, que solo por tu mano se cumplirán. La misma mano que sacó con poder al pueblo de Israel de la opresión de Egipto nos libertará de toda esclavitud, y tu mano poderosa nos guiará hasta esa tierra prometida. Así lo creemos, Señor. Amén, en el nombre de Jesús.
Ariana hace una oración para que el Señor nos ayude a renunciar a la envidia y a las ambiciones egoístas en nuestras vidas a nivel laboral y a nivel ministerial, lo que el Espíritu del Señor te guíe también. Yo para esto quiero invitar a la iglesia que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer esta oración porque ciertamente la envidia es una fuerza demoníaca que quiere robarnos la promesa de Dios. Y eso es así que necesitamos actitud de guerra para poder romper y quebrar toda envidia, toda ambición egoísta que quiere tocar y abrazar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos unimos, Señor, como iglesia, identificando, Señor, el enemigo de la envidia, el enemigo de la ambición egoísta, Señor Jesús, y declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que se rompe, Señor, toda cadena, toda opresión, Señor, en nuestros cuerpos. Señor, Padre, toda opresión, Señor, que estaba encegueciendo, Señor Jesús, nuestra visión, Señor, que nos estaba impidiendo, Dios, Padre, fijar nuestra mirada, Señor, en la temporada, Señor, de nuestras vidas, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a todo deseo, Señor, a todo impulso, Señor, por desear aquello que no nos pertenece, Señor. Deseamos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, plantando en nuestro corazón la intención correcta, Señor. Nuestro corazón es engañoso, pero hoy lo rendimos ante ti, Señor, y declaramos que la envidia, Señor, retrocede, Señor, ante la sabiduría, Señor, del cielo que reposa sobre esta iglesia, Señor. Retrocede toda envidia, retrocede toda ambición egoísta, Señor, ante la sabiduría celestial que desciende sobre cada uno de nosotros, Señor, porque somos llamados tus sabios, somos llamados tus escogidos, Señor, y vamos a ser reconocidos, Señor Jesús, porque una iglesia que abunda la paz, Señor, que abunda, Señor, la compasión, Señor, que abunda el amor, Señor Jesús, Padre, que abunda, Señor Jesús, Padre, la empatía, Señor Jesús. Ayúdanos a renunciar, Dios, ayúdanos a identificar, Señor, todo enemigo que quiera venir a frustrar, Señor, tu promesa en nuestras vidas, Señor, y declaramos que nuestra mente y nuestro corazón son limpios por tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y hoy nuestros ojos ven, los ríos abundantes, llenos de agua abundante. Hoy nuestra visión, Señor, se fija, Señor Jesús, sobre esas ramas robustas, frondosas, esos retoños, Señor, en ese espacio para crecer, Señor. Hoy nos enfocamos en la tierra fértil que nos has entregado para ser plantados, Señor. Padre, y reconocemos que tú hasta hoy has sido bueno, Señor, y te adoramos, te exaltamos y te alabamos, Señor, por tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Antes de cantar esta canción, quiero hacer una oración para que el Señor guarde su corazón en su acción de moverse en la empresa, en la iglesia, de gente envidiosa en contra de usted. Se puede estar rodeado en su empresa. Hay gente que va a su casa y usted no sabe que le cargan una envidia tremenda, y hay gente que quisiera vernos mal. Entonces, que el Señor guarde su corazón para cuando usted se entere de quién fue el envidioso y usted no diga, lo voy a eliminar. Lo va a seguir amando en distancia. Que el Señor le dé mucha sabiduría, mucho amor para eso. Guarde su corazón como el Señor guardó el corazón de Abel con Caín. Pero eso fue lo que experimentó Luzbel en la eternidad. Tuvo envidia, quiso ser semejante a Dios. Si usted ha sentido un daño en su corazón por alguien que lo ha envidiado, yo le voy a pedir que usted en este momento le permita al Señor que su corazón no se ensucie. Señor, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra familia, Señor, de todo envidioso, Señor, de toda persona que ocasiona mal, que ocasiona daño.
Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda la iglesia, Señor. Y hoy con estas oraciones que hemos hecho, Señor, creemos que algo se movió. Y con esta oración de renuncia, de envidia, algo pasó en nuestras vidas. Algo pasa en la iglesia. Algo pasa en el nombre de Jesús. Algo en el mundo espiritual ha ocurrido. Sea desatada esa paz, sea desatada esa presencia ahora mismo por el poder del Espíritu del Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, Señor.